webinars como el que os presentamos esta tarde. Nuestro objetivo fundamental en el área de energías renovables es precisamente divulgar actividades que pueden tener, o que de hecho tienen, en relación... Hay un compañero que tiene el... Por favor, exactamente, desconectar el micrófono. Aquí está, perfecto. Nada, perdonad lo que estaba comentando. Nuestro objetivo fundamental desde el área de energía renovables es trasladaros todas las novedades que tienen que ver con el sector, en materia de legislación, en materia de software, en materia de nuevas tecnologías. Está claro que estamos en un mercado emergente, en un mercado que hasta el momento está escapando bastante bien de la crisis que tenemos, derivada sobre todo por el COVID, el confinamiento y todo lo que ha ocurrido. Y es un sector que efectivamente es un pilar fundamental y que se está apoyando a nivel de España, pero a nivel de otros países, a nivel internacional también. Entonces lo vemos en el día a día. Hay muchas posibilidades de encontrar empleo, de desarrollar nuevos programas, nuevas actividades, y es fundamental pues tener un buen respaldo, tanto en formación, ahí nosotros la verdad es que somos bastante especialistas, llevamos más de 20 años trabajando dentro del sector, como en el conocimiento de nuevas tecnologías. Las ofertas laborales pasan por ingenieros que conozcan un software específico, que sepan adaptar una aplicación informática específica, al final que sepan solucionar problemas utilizando herramientas que puedan utilizarse para esos fines. Y con ese objetivo tenemos esta tarde a Álvaro Pajares como responsable de diseño de PV Design, que nos va a ir mostrando a lo largo de la tarde, de la hora que va a durar la webinar, qué aportación pueden ellos realizar con el programa, con el software que han desarrollado para cubrir necesidades de ingeniería, sobre todo para grandes proyectos. Ellos se han centrado en grandes instalaciones, grandes huertos solares, que además todos sabemos que son los que están generando un mayor ingreso, un mayor beneficio económico, y centrados en ese ámbito de actuación, pues nos ofrecen una herramienta muy útil a unos precios, a unos costes muy competitivos, y que podemos desarrollar proyectos completos presentados al cliente desde el principio hasta el fin, para simular producciones de energía pues, prácticamente en cualquier entorno geográfico y en cualquier situación. Os dejo con él, ¿vale? Para que nos pueda ir explicando en qué consisten los desarrollos que han realizado, por qué lo han hecho, que son lo más importante, y qué huecos del mercado que no cubren otros software o otros programas, pueden ellos, de alguna forma, daros ese servicio o esa utilidad. Pues, Álvaro, cuando quieras puedes comenzar. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Antonio, por la presentación y también por el tiempo de vuestra parte de la Escuela Internacional de Posgrados de permitirnos pues en esta hora presentar nuestro software en este webinar. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a todos los que habéis podido asistir. Y nada, voy a compartir mi pantalla y a partir de ahí voy a empezar con la presentación. Vale, pues ya podéis ver mi pantalla. Y bueno, este webinar va a tratar, como ha dicho Antonio, de explicar cómo podemos diseñar y optimizar plantas fotovoltaicas mediante el uso de PV Design, el software que ofrece nuestra empresa, Rated Power. Y lo voy a estructurar de este modo. En primer lugar, os voy a explicar brevemente quiénes somos, quién es Rated Power y por qué nace PV Design. Después voy a abrir directamente el software PV Design y os voy a hacer una demostración de qué funcionalidades aporta el software y cómo podemos sacar beneficio del mismo. Y por último, los últimos 5 o 10 minutos, pues se lo dedicaremos a todas las dudas que os puedan surgir durante la presentación, pues en ese espacio para poder ir resolviéndolas. Y bien, yendo a ese primer punto, quiénes somos, quién es Rated Power.
Rated Power nace a partir de una necesidad que encontraron nuestros fundadores a la hora de realizar el diseño de plantas fotovoltaicas en esas etapas primeras del proyecto. Se dieron cuenta que para realizar estas primeras etapas del proyecto de un proyecto fotovoltaico tenían que considerar pues, distintos parámetros que se encontraban interrelacionados entre ellos, como pueden ser la configuración eléctrica, datos meteorológicos, la ubicación del proyecto y muchos otros, y que pequeños cambios en cada uno de estos parámetros pues, podían influir enormemente este proceso, entorpecerlo y hacerlo muy lento y muy tedioso. Asimismo, un cambio en cualquier parámetro de este proceso hacía que tuviesen que volver a realizar la documentación para el trámite de estos proyectos desde cero. Aquí encontraron un hueco en el cual pensaron que había cabida para una herramienta con la cual pudiesen agilizar y optimizar este proceso, y crearon PV Design. PV Design se trata de un software basado en la nube con el cual se trata de acelerar y optimizar pues, el diseño de plantas fotovoltaicas de gran escala, principalmente en esas etapas primeras del desarrollo de los proyectos. Con PV Design vamos a poder analizar distintos emplazamientos con agilidad y flexibilidad. Vamos a ver cómo vamos a poder simular distintas parcelas para el mismo proyecto y ver cuál es la parcela más óptima para realizar el diseño ahí. También vamos a poder evaluar distintos equipos y distintos criterios ingenieriles para ver cuál es la viabilidad de los proyectos, y directamente cómo el cambio de, por ejemplo, de módulo fotovoltaico no significaría empezar con el proceso de nuevo, sino que directamente con un pequeño cambio podríamos tener toda la documentación necesaria para el trámite del proyecto. También vamos a poder evaluar distintas configuraciones, vamos a poder optimizar el diseño de la planta y comparar los resultados obtenidos para los distintos diseños. Y por último, como os he comentado, vamos a poder descargar directamente la documentación ingenieril para la tramitación de proyectos para cada uno de los diseños que simulemos. De este modo, lo que PV Design trata es de reducir ese proceso largo y tedioso que puede durar plazos de semanas, reducirlos a un plazo de minutos, y que no se pierda tanto tiempo en esas etapas primeras del diseño de plantas fotovoltaicas. En esta presentación podemos ver cuál es la documentación que genera PV Design. Esta documentación va a venir generada en 5 idiomas distintos: en inglés, español, francés, portugués e italiano, y todos los diseños que se vengan simulados van a contar con ella. Vamos a contar con distintos informes, con el informe de diseño, un informe de producción de energía y un informe de la estación de interconexión. También vamos a tener unas hojas Excel donde vamos a tener pues, información más detallada acerca del proyecto en cuestión. Una serie de planos donde vamos a poder ver cuál es el plano general de nuestro proyecto y todos los diagramas unifilares, y ver cómo se realizan las conexiones dentro de la planta. Y por último, una serie de metodologías donde explicamos cómo funciona PV Design por dentro y donde se puede ver cuáles son los modelos en los que se basa el programa para dar pues, los resultados que genera. PV Design actualmente ha desarrollado proyectos en más de 100 países, se han realizado simulaciones en más de 100 países, como podemos ver en la imagen, y se han simulado más de 4.000 gigavatios con nuestra herramienta para llevar a cabo esos proyectos fotovoltaicos. Disculpa, Álvaro, silenciaste el micrófono. Uy, discúlpame, se ha silenciado solo. Ahora me oís bien, ¿verdad? Ahora sí. Vale. Bueno, pues en esta diapositiva, que puede ser donde me haya quedado, simplemente os contaba que PV Design se encuentra, en PV Design se han simulado en más de 100 países proyectos fotovoltaicos, y también se han simulado más de 4.000 gigavatios de plantas fotovoltaicas. Por último, antes de entrar en el software en sí, os quería mostrar algunos de nuestros clientes para que podáis ver qué tipo de empresas usan PV Design actualmente, y también desde aquí pues, se puede ver cómo tenemos presencia internacional.
Bueno, ahora voy a pasar al software, donde vamos a ver cómo podemos analizar el emplazamiento donde se va a desarrollar el proyecto, evaluar los datos meteorológicos del emplazamiento, definir cuál es el diseño y cuáles son esos criterios ingenieriles que queremos tener en cuenta para el desarrollo de la planta, comparar los resultados entre distintos diseños y, por último, ver también cuál es la documentación que generamos, que es muy importante para esa tramitación del proyecto. Bien, como os comentaba, PV Design es un software basado en la nube, por lo que para acceder a él simplemente vamos a ir a un navegador web y con un usuario y una contraseña podemos acceder a la interfaz que estamos viendo ahora mismo. En la parte izquierda podemos ver que dividimos el software en 5 distintas pestañas, donde podemos tener información de la empresa, usuarios, importar nuevos equipos a la plataforma, a una base de datos privada única de la empresa, y hoy me voy a centrar en la pestaña de proyectos, donde vamos a poder ver pues, cómo realizar un diseño con la herramienta y cómo evaluar distintos diseños dentro de un mismo proyecto. En primer lugar, en PV Design vamos a ver que tenemos un listado con todos los proyectos que tenemos dentro de la aplicación. Vamos a poder marcar como favoritos y archivar estos proyectos para organizarlos dentro de la herramienta, así como filtrar todos los proyectos que tenemos según el país, el número de diseño y quién ha sido la persona que ha creado ese proyecto. En este aspecto, PV Design también está pensado para que sea una herramienta colaborativa, por lo que no hay límite en el número de usuarios que pueden estar accediendo a la plataforma, y también distintos usuarios pueden estar modificando pues, distintos parámetros dentro del mismo diseño, evaluando distintas parcelas, y por tanto personas de un mismo equipo pues, pueden estar trabajando dentro del mismo proyecto. Desde aquí también os quería mostrar la vista de mapa, de donde vamos a poder acceder directamente a cada uno de los proyectos que hemos simulado con la herramienta. Y bueno, voy a acceder al proyecto de España y vamos a ver cómo realizar un diseño con PV Design. Una vez entramos en un proyecto dentro de PV Design, vamos a tener un listado con los distintos diseños que se han realizado dentro de ese proyecto. Como podemos ver en este caso, tenemos 5. También vamos a tener la posibilidad de marcar como favoritos o archivar estos diseños, e igualmente vamos a poder filtrar todos los diseños que hayamos simulado. Aquí también vamos a poder comparar distintos diseños y ver cuáles son las diferencias principales entre cada uno de ellos, pero esto lo haré una vez hayamos visto cuál es el proceso de diseño. Para empezar a realizar un diseño con PV Design tenemos dos opciones. Podemos iniciar un diseño desde cero y, por tanto, todos los parámetros que se requieren para ese diseño de la planta fotovoltaica no van a estar predefinidos, por lo tanto empezaremos con el proceso desde cero. O también podemos clonar un diseño directamente y de ese modo pues mantenemos los parámetros que ya hayamos definido y podamos realizar pequeños cambios en el diseño para evitar ese proceso tedioso justo que os comentaba previamente. Voy a hacer uso de esta herramienta de clonar y vamos a ver cuál es el proceso de diseño necesario con PV Design para poder generar un diseño. Una vez entramos en el proceso de diseño, podemos ver que dividimos este proceso de diseño en 8 pestañas diferentes, que sería lo que consideramos que es el proceso natural de diseño de una planta fotovoltaica. En primer lugar, vamos a tener en cuenta la ubicación de la misma y por ello, como podemos ver, vamos a tener que subir un archivo que refleje el emplazamiento donde queremos diseñar la planta fotovoltaica, e igualmente pues, podemos incluir distintas parcelas para rápidamente evaluar qué parcela se ajusta más a nuestras especificaciones y qué parcela pues, puede optimizar en mayor medida nuestro diseño. Para cada uno de los emplazamientos que se suban a PV Design, la herramienta directamente va a rescatar datos topográficos, datos meteorológicos, datos de horizonte y datos de albedo de distintas bases de datos. Como vemos en el caso topográfico, vamos a poder ver cuáles son las pendientes de nuestro emplazamiento directamente
a partir de la herramienta de Google Earth y vamos a poder ver pues, cómo son las pendientes según la orientación de la misma. También vamos a poder subir datos topográficos propios. En el caso de que, por ejemplo, queramos tener unos datos topográficos más detallados y hayamos hecho un levantamiento topográfico del terreno, pues vamos a poder subirlos a PVDesign para realizar pues una evaluación más detallada de la parcela. También se van a rescatar datos meteorológicos de distintas bases de datos, como son PVGIS5, NASA Power y NASA SSE. Y también vamos a poder subir pues, datos meteorológicos de otras fuentes de datos, como SolarGIS o Meteonorm u otras. Los datos de horizonte que van a indicar las sombras lejanas los rescatamos de PVGIS5. Y por último vamos a tener datos de albedo que se rescatan de la base de datos de la NASA, pero también vamos a poder pues, seleccionar un valor fijo en el caso de que sepamos que vamos a realizar una modificación en el terreno. La segunda etapa de este proceso de diseño será definir algunos parámetros civiles. Vamos a definir cómo queremos que sean las carreteras dentro de la planta, cómo queremos adaptarnos al perímetro de nuestra parcela, si queremos una alineación más uniforme y que la malla que compone las estructuras sea una malla más regular, seleccionaríamos alineación uniforme, y si queremos adaptarnos en mayor medida al perímetro y por tanto maximizar la potencia que cabe dentro de la planta, pues seleccionaríamos adaptación al perímetro. También vamos a indicar dónde queremos ubicar los centros de transformación. Y por último, si queremos rotar o desplazar el layout general o si, por el contrario, queremos que las estructuras sigan un layout estándar y por tanto estén orientadas perfectamente norte-sur y este-oeste. Después, en la pestaña de equipos, vamos a definir qué módulo, qué inversor y qué estructura queremos para el diseño de la planta. PVDesign ofrece una base de datos pública con más de 3.000 módulos fotovoltaicos de distintas potencias y distintas tecnologías. También tenemos módulos bifaciales y módulos monofaciales. Y también, como os comentaba antes, ofrecemos la posibilidad de que los usuarios suban módulos fotovoltaicos a su base de datos privada, con la cual podrán realizar ese análisis del diseño. En el caso de inversores vamos a poder seleccionar tanto inversores centrales como inversores de string, e igualmente también los usuarios van a tener la posibilidad de subir archivos a su base de datos privada. Una vez seleccionados módulo inversor, vamos a poder seleccionar la estructura para tener en cuenta en el diseño. Tenemos estructuras trackers, seguidores de un eje, y también estructuras fijas. En el caso de seguidores de un eje, vamos a ver que contamos con soluciones de distintos fabricantes, de los fabricantes principales de estructuras, y con soluciones diseñadas tanto para módulos bifaciales como para módulos monofaciales. En el caso de estructuras fijas, vamos a ver que contamos con estructuras genéricas que contemplan pues, las distintas configuraciones más corrientes en este caso. Por último, en esta pestaña vamos a definir algunos parámetros de configuración del layout. Vamos a definir el número de módulos que compone un string. Aquí vamos a recomendar valores siguiendo los estándares IF y NEC, y el usuario pues, podrá moverse en este rango para definir ese número de módulos por string. También vamos a definir cuál es la distancia entre filas, la distancia pitch. Aquí PVDesign va a recomendar también un valor para el caso de trackers que asegura un ratio de ocupación del terreno del 40%, pero igualmente podemos modificarlo manualmente. Y en el caso de estructuras fijas, pues también vais a ver que recomendamos un valor que asegura 4 horas libres de sombras el día más oscuro del año, pero igualmente se puede modificar manualmente. En el punto de red vamos a poder diseñar la estación de interconexión de la planta y si tenemos algún requerimiento de red con respecto al coseno de phi. Para el dimensionado de la estación de interconexión
vamos a seleccionar qué normativa queremos seguir, si queremos seguir la normativa internacional o la normativa IEEE. Y en el caso de la subestación, si queremos diseñar una subestación, únicamente indicando los niveles de media y alta, PV Design va a obtener la ingeniería básica de la subestación de acuerdo a esos niveles de tensión y a la capacidad de la planta en general, adecuándose a, pues a todos los parámetros que hayamos indicado previamente. Si queremos dimensionar un centro de estacionamiento también tenemos esta posibilidad y únicamente pues, habría que indicar el nivel de media tensión, ya que en este caso pues, la salida de la planta sería en medio. Por último, en esta pestaña, como os comentaba, vamos a poder tener en cuenta el factor de potencia de la planta. Indicaríamos cuál es el factor de potencia que nos requieren y si se requiere a la entrada o la salida de la subestación. Y PV Design tendrá en cuenta pues, ese valor a la hora de realizar el diseño. Siguiendo la siguiente pestaña, vamos a definir los parámetros eléctricos más generales de la planta. En primer lugar, vamos a dimensionar los cables. Para ello únicamente vamos a seleccionar cuál es la normativa que queremos seguir y cuál sería la caída de tensión máxima que queremos en cada uno de los cables, tanto para el lado de baja como para el lado de media. Con esta selección, PV Design directamente va a tener en cuenta los criterios de máxima ampacidad, de máxima caída de tensión y de corriente de cortocircuito para cada uno de los cables que se definen en la planta, y ninguno de ellos excederán esos máximos que indiquen cada una de las normativas. Después vamos a poder definir cómo queremos que sea el layout, si queremos tener un diseño con bloques más regulares, donde las estructuras van a tener una forma más cuadrada, los bloques van a ser más cuadrados, y por tanto no nos vamos a adaptar tanto a la parcela, pero sin embargo vamos a tener una configuración más regular y más estructurada en el diseño final. Por el contrario, si queremos adaptarnos al máximo posible al espacio del que disponemos, pues podemos seleccionar diseño adaptativo y vamos a ver cómo se ajusta mucho mejor a la parcela y el software va a intentar meter estructuras de manera unitaria hasta mejorar la capacidad de llenado de la planta. A la hora de definir la potencia de la planta, vamos a poder indicar si queremos incluir tanta potencia como quepa en la planta, indicando máxima potencia, o también vamos a poder definir cuál es la potencia que queremos en la planta específica. En ambos casos tendremos que definir el ratio de CAC, de manera que pues, definamos cuál es ese ratio entre la potencia nominal y la potencia pico y la potencia nominal. Después vamos a poder definir también el tipo de configuración de baja tensión, donde vamos a tener distintas posibilidades. Y aquí, por último, vamos a tener también la posibilidad de limitar cuál es la potencia activa en el punto de entrega. En el caso de que tengamos un límite de potencia activa de 20 megavatios, por ejemplo, en el punto de entrega, pues podríamos indicarlo en este punto y lo tendremos en cuenta a la hora de realizar el informe de producción de energía y todos los cálculos energéticos. Después, en la pestaña de energía, básicamente vamos a ver cuáles son las pérdidas que tiene en cuenta el software. También vamos a poder modificarlas manualmente, pero vamos a ver cómo el software directamente nos da unas recomendaciones para cada una de las pérdidas que se tienen en cuenta. Con ello llegamos a la pestaña de Layout. En esta pestaña vamos a poder, en cualquier momento del proceso de diseño, ver cómo están quedando las estructuras dentro de nuestra parcela y también vamos a poder ver cuál es la potencia que se está instalando en la misma. Por tanto, pese a que todavía no hayamos incluido algunos de los parámetros, ya en este punto vamos a saber cuál es la potencia que podemos instalar en la planta. Desde esta pestaña también vamos a poder indicar unos límites en las pendientes del terreno. Y PV Design directamente va a tener en cuenta esos límites que le hemos indicado y nos va a indicar aquellas estructuras que nos van a venir instaladas en el diseño final
debido a que están en zonas donde se excede ese límite dependiente que hemos indicado. Por último, os quería mostrar la pestaña de costes. En esta pestaña vamos a poder indicar cuáles son los precios unitarios que tenemos para cada una de las partidas, que después se van a ver reflejadas en el listado de materiales, y vamos a poder crear plantillas con estos precios de manera que podamos evaluar pues, distintos diseños de acuerdo a los precios que hemos indicado y directamente poder obtener un CAPEX de la planta y también cuál sería el LCOE del diseño. Ya hemos visto todas las pestañas con las cuales vamos a definir todos los inputs que PVDesign tiene en cuenta. Ahora quería mostraros un poco cuál es el potencial principal de esta pestaña de layout, donde vamos a poder ver en todo momento cuál es la potencia que cabe en la planta. Y para ello directamente vamos a ver con qué facilidad pues, podemos evaluar distintas parcelas. En este caso, por ejemplo, tenemos 3 parcelas que son similares y, como podemos ver, el área es bastante similar y queremos pues, evaluar mediante los datos topográficos de Google Earth cuál es la más conveniente o cuál sería capaz de dar más potencia de acuerdo a los distintos parámetros que ya hemos indicado. De este modo, únicamente seleccionando cuál es la parcela, podría ir a la pestaña de Layout y ya puedo observar cuál sería la potencia pico máxima que cabe en la planta, que sería 25,7 megavatios. Si quiero evaluar estas 3 parcelas, podría irme a la parcela 2 y ver cuál sería la potencia que cabe. Y ya podría saber que esa parcela 2 me está dando menos potencia que la parcela 1. Por último, si observo la parcela 3, pues podría observar que sería la parcela que me está dando una mayor potencia y, por tanto, en principio sería la que sería más óptima para realizar mi diseño. Del mismo modo, también podemos evaluar distintos datos topográficos de manera muy directa, simplemente seleccionando cuál es el archivo que queremos tener en cuenta. Volveríamos al layout y el programa ya directamente está tomando en cuenta esos datos topográficos nuevos que le hemos incluido y ajustando la potencia en función a los datos del terreno que le estamos dando. Por último, antes de generar un diseño, os quería mostrar también pues, otro parámetro que afecta al layout y cómo podemos ver cuál sería el valor de la potencia final que podríamos obtener. Y es que directamente también podríamos, por ejemplo, pues modificar la distancia entre filas, imaginar que queremos tener como mínimo un espacio libre entre estructuras de 5 metros y queremos ajustarnos al máximo, pues podría indicar que quiero una distancia entre filas de 9,6 metros y ya podría observar cuál es el layout final y cuánta potencia me cabría en la planta. Con todos los datos del proceso de diseño ya incluidos, podemos generar el diseño. Y vamos a ver cómo en menos de un minuto, entre 1 minuto y 2, vamos a tener el diseño ya totalmente disimulado con toda la documentación generada y vamos a poder compararlo también con otros diseños para ver en cuál estamos teniendo mayor producción energética y cuál se ajustaría más a nuestros objetivos. Desde aquí ahora quería hacer uso de la herramienta comparativa para mostrar cómo podemos también muy rápidamente evaluar distintas alternativas. Aquí previamente he realizado ya varios diseños en el cual he evaluado en primer lugar una solución que tiene un módulo bifacial, un tracker e instala toda la potencia posible. Después un diseño con un módulo monofacial. Después el mismo diseño que sería el primero, pero aumentando el ratio de CAC a 1,36, a ver cómo afectaría las pérdidas energéticas. Y después otro diseño donde he evaluado las estructuras fijas para ver si me daba una potencia superior y también
ver si conseguía una mejora en el resultado energético. Como vemos, ya se ha simulado el diseño que estábamos viendo antes. Y bueno, si selecciono estas dos primeras alternativas y clico en comparar, vamos a ver cómo de manera muy directa pues vamos a poder comparar los dos diseños que hemos hecho con un módulo bifacial y con un módulo monofacial. Si, por ejemplo, queremos tener en cuenta cuál es el módulo que me está dando más energía, simplemente ordenando por energía, pues veremos que el módulo bifacial me está dando más energía, pero que en términos de LCOE puede ser que este diseño me esté dando un mayor coste y, por tanto, ese incremento en la producción energética del módulo bifacial se está viendo de alguna manera afectada por el incremento del coste que podría tener dicho módulo. Del mismo modo, si selecciono dos diseños, en este caso de distintos ratios de CAC, vamos a poder ver cómo el diseño que tiene un ratio de CAC inferior va a tener una mayor producción energética y también va a tener un menor coste. Esto se debe a que seguramente si entramos en el diseño en el diseño con un ratio de CAC superior, vamos a poder ver directamente desde la pestaña de energía cómo estamos saturando el inversor y estamos haciendo que estemos metiéndole mucha potencia al inversor, de modo que no está dando unos resultados óptimos y estamos teniendo muchas pérdidas ahí, haciendo que esto penalice el diseño final. La última comparación que os quería enseñar también tendría en cuenta la estructura fija y el tracker, y vamos a poder ver cómo si nos fijamos únicamente en la potencia que podemos incluir en la planta, teniendo en cuenta todas las pendientes de la misma, vamos a tener una potencia superior en el caso de estructuras fijas, pero que si nos fijamos en la energía que se produciría, pues vamos a ver que sale perdiendo la estructura fija y que, por tanto, parece que la solución más óptima sería la de la instalación de trackers con módulos bifaciales. Aquí, por último, también quería enseñaros un diseño más, que sería este, donde, como podemos ver, no tenemos estructuras que se hayan quitado de acuerdo a las pendientes del terreno, ya que si vuelvo a la pestaña de Layout, vamos a ver cómo sí que está teniendo en cuenta los límites de pendiente de la parcela, pero al yo indicarle que no quiero quitar las estructuras que exceden sus límites, el diseño final va a contar con todas las estructuras que aparecen en el diseño, aunque vamos a tener cuál es la información de todas las estructuras que, pese a entrar en el diseño final, están excediendo ese límite. Ahora quería mostraros un poco cuáles son los resultados que PVDesign genera para cada uno de los diseños que se simulan. En primer lugar, vamos a poder ver una vista general del diseño, donde vamos a poder pues, discretizar el layout en función de las zanjas de los distintos sistemas de baja y media tensión y de cada uno de los elementos que van a venir incluidos en el mismo. También vamos a tener un resumen del diseño, donde vamos a poder ver cuánta potencia estamos instalando, la producción específica y la energía que se podría generar con esta planta, así como vemos, un CAPEX de la planta que tendrá en cuenta esa plantilla de costes que hemos definido en el proceso de diseño, un precio específico del vatio pico y cuál sería el LCOE del diseño de acuerdo a esa plantilla y a la producción energética que estaríamos teniendo con esta configuración. Como os he comentado antes, vamos a ver en la pestaña de energía cuánta sería la energía que estaríamos produciendo con este diseño. También vamos a tener distintas gráficas del recurso solar, del emplazamiento, de cuál es el albedo que estamos teniendo en cuenta
y cuál es nuestro perfil de horizonte, que va a hacer que esas sombras lejanas pues afecten a la producción. Y también en la parte derecha vamos a tener todas las pérdidas que estamos teniendo en cuenta y cuáles son las pérdidas que están afectando en mayor medida a la producción energética. De este modo, directamente, teniendo en cuenta las pérdidas que podemos ver desde aquí visualmente, pues podríamos duplicar el diseño, realizar pequeños cambios en el diseño y volver a generar un diseño para ver si estamos mejorando la producción energética de nuestro proyecto. Por último, en la pestaña de configuración vamos a poder ver cuál es la configuración que se está siguiendo en la planta. Primero, a modo más gráfico, cómo serían las conexiones dentro de la planta fotovoltaica, qué equipos estamos considerando, cuáles son las conexiones eléctricas que se están llevando a cabo y, por último, las consideraciones civiles. Y ahora os quería mostrar algunos de los documentos que genera PV Design. Como os comentaba anteriormente, todos los documentos se generan en 5 idiomas y tenemos una serie de documentos más generales, hojas de cálculos y ciertos planos. Voy a abrir alguno de estos documentos que ya tengo descargado. Y desde aquí, para que podáis ver cuál es el nivel de detalle con el que trabaja PV Design y también el nivel de detalle presente en la documentación generada, donde vamos a poder ver cómo cada elemento que viene definido en la planta va a estar completamente identificado y vamos a poder ver pues, las características de los mismos. En primer lugar, os quería mostrar el layout de la planta. Desde aquí vamos a poder ver cómo tenemos organizado todas las plantas, todos los elementos de la planta en distintas capas, y vamos a poder ver cómo realizamos las conexiones desde nivel de string hasta las cajas de string que se van a posicionar en la planta y cómo vamos de esas cajas de string a los centros de transformación. Como podemos ver, este layout aparece georreferenciado de acuerdo a las coordenadas UTM, y también vamos a tener una versión de impresión donde vamos a poder tener directamente en formato A3 nuestro diseño, nuestro plano de nuestra planta fotovoltaica con una leyenda donde tenemos toda la información del proyecto, y también pues tendríamos el logo de nuestra empresa. Del resto de planos también os quería mostrar el documento que refleja la información topográfica. Aquí vamos a ver cómo tenemos esas estructuras en dos tonos de azules, como veíamos en el proceso de diseño, y vamos a poder ver pues dónde tenemos más pendientes dentro de nuestro emplazamiento y el motivo por el cual pues estas estructuras están excediendo los límites que habíamos indicado. Aquí también se puede ver en una vista de impresión. Otro de los documentos que os quería mostrar es el informe de producción de energía. En este informe vamos a tener pues, información detallada de la producción energética, donde tenemos más pérdidas, cómo vamos a poder producir más energía y toda la información general de la planta. En primer lugar, vamos a tener una introducción del proyecto, donde vamos a tener información más general. También se va a tener información del propio emplazamiento en sí, dónde está ubicada la planta fotovoltaica, cuál es el área del que disponemos para realizar ese diseño de la planta fotovoltaica, información topográfica del terreno y también del perfil del horizonte. Después vamos a ver cuál es el recurso solar del que dispone nuestro proyecto. Una descripción de la planta fotovoltaica donde va a venir descrito el módulo fotovoltaico del cual se está haciendo uso, qué tipo de estructura también estamos teniendo en cuenta, en este caso un seguidor de un eje norte-sur, qué tipo de configuración de baja tensión se está utilizando
que serían cajas de string, qué tipo de inversor estamos usando y también cuál sería el transformador del centro de transformación. Aquí también vamos a tener detalladas todas las pérdidas que se están incurriendo en el proceso en la producción energética y dónde tenemos más pérdidas para ver cómo podemos mejorar esos valores, a qué se refiere cada una de las pérdidas y cuál sería el porcentaje de producción que se está perdiendo de acuerdo a cada una de esas pérdidas. Por último, vamos a tener los resultados del rendimiento energético, donde vamos a poder ver para el primer año las pérdidas más detalladas y cómo vamos desde el recurso solar hasta cuál sería la energía total inyectada en el punto de conexión. También vamos a poder ver cuál es el consumo nocturno para ese primer año y un resumen de la producción a 25 años vista, donde vamos a tener pues, cuál sería la producción para cada uno de los años, cuál sería la producción específica y también cuál sería el performance ratio de cada uno de los años. Siguiendo con la parte energética, vamos a tener un documento donde se refleja toda la información energética año a año. Vamos a tener en primer lugar un resumen del informe de energía, donde vamos a poder ver pues, resumidos cuál sería la producción de la planta. Después, para cada uno de los años, vamos a poder ver cuál es la producción energética hora a hora, para todas las horas del año. Lo mismo para la parte de consumo nocturno. Para el primer año vamos a tener unos resultados más detallados, donde vamos a poder ver también cuál es la posición del sol y los resultados de irradiación. Aquí también vamos a ver todas las pérdidas que se están teniendo en cuenta, qué porcentaje suponen y cómo cada una de estas pérdidas va a ir evolucionando a lo largo del año. Aquí, por ejemplo, se puede ver el límite de potencial inversor, cómo esta pérdida se va reduciendo conforme pasan los años. Y por último también vamos a tener un resumen con unas tablas 12×24 donde se van a reflejar pues para cada una de las horas del día cuál sería la producción de cada uno de los meses. Sí. Otro de los documentos que os quería mostrar es el listado de materiales, donde vamos a tener todas las partidas que se están considerando a la hora de realizar esta planta fotovoltaica, así como cuál sería el precio unitario que estamos teniendo en cuenta, que hemos definido en esa pestaña de costes del proceso de diseño, y cuál sería el CAPEX de la planta. También vamos a tener otro documento en el cual se especifican todos los cables que van a venir instalados en la planta. Aquí es interesante que disponemos de un código que después podemos copiar y ver a qué cable se está refiriendo en el layout, ya que todos los cables están identificados en el layout a partir de ese código. Y pues vamos a poder ver cuáles son las secciones que van a hacer falta en cada uno de los cables de la planta, cuál sería la longitud de cada uno de los cables y todas las características de los mismos, así como cuál es el criterio de caída de tensión que se ha tenido en cuenta, cuál sería la sección mínima requerida de acuerdo a ese criterio de caída de tensión. Lo mismo para el criterio de cortocircuito, cuál sección mínima tenemos que incluir en ese cable para hacer frente al criterio de cortocircuito. Y por último, pues el criterio de máxima opacidad, donde vamos a tener toda la información y también cuáles son las tablas en las cuales nos estamos basando para realizar el dimensionado de los cables. Por último, os quería mostrar los diagramas unifilares que genera PV Design para cada uno de los diseños. En estos documentos vamos a poder ver cómo se conectan todos los strings a las cajas de string
cómo vamos de las cajas de string a los inversores y de los inversores a los centros de transformación. También vamos a poder ver cómo se conectan los centros de transformación antes de llegar a la subestación y cuál sería la paramenta necesaria para esos centros de transformación. Después, en cuanto a la subestación, vamos a tener también todos los elementos necesarios para diseñar esa subestación, para rayos, transformador de tensión, transformador de intensidad y todos los elementos necesarios, así como cuál sería el tipo de subestación que se está dimensionando, en este caso una subestación de línea trafo. Y por último también vamos a poder ver cuál es el layout de esa subestación, cómo tendrían que estar estructurados los equipos dentro de la subestación y qué distancia tendría que separar cada uno de los equipos para tener de acuerdo a la normativa que se está siguiendo. Bueno, y eso era lo que os quería mostrar de PV Design. Ahora, como os comentaba, quería dejar un espacio para ver si teníais preguntas acerca de la misma o si os habéis quedado con algo que queráis ver aparte de lo que os he enseñado. Sí, veo una mano aquí, pero no sé. Buenas tardes. Bueno, me presento, soy Juan Carlos Gil, soy también docente de la escuela, de la parte fotovoltaica. Bueno, primero agradecerte la presentación, Álvaro, porque la verdad que es un lujazo escucharte, ¿vale? Y bueno, la verdad que me sorprende mucho el software. Hace un tiempo no me metí muy en profundidad, pero he visto que habéis avanzado bastante este último tiempo, pues la verdad que se va a quedar un software bastante completo. Mi pregunta, bueno, tengo un par de preguntas que me han surgido. Bueno, todos sabemos que al final, sí, los proyectos de ingeniería en fases finales y o de ingeniería en sí de fotovoltaica, pues se divide en diferentes fases. Veo un software que es muy aplicable y con muy grandes ventajas, sobre todo de tiempo. Y cuando sobre todo el proyecto más de desarrollo, que muchas veces pues no surge un montón de cambios y al final son proyectos que finalmente el electricista final en su proyecto de ejecución pues lo adaptará a sus necesidades, pero esos proyectos en sí que hay entre medio, creo que este software es espectacular porque sobre todo pues, ahorra y bueno, da una información en ese proyecto bastante amplia. Mi pregunta un poco va, dos preguntas. La primera, esto, sobre todo la parte de producción, me imagino sí, que lo que son los resultados son resultados bancables o son resultados de comparación de plantas. Y la segunda pregunta, bueno, que me queda un poco viendo si hacías algo, de ver un poco su funcionamiento si lo ejecutas, tienes un terreno de objetivo que tenga el cliente, cuando ejecuta y quieres calcular una zona con tracker o con mesa, esa forma de ejecutarlo, el programa, si hemos visto que tiene diferentes pestañas que tú puedes ir orientando el sistema, pero eso es lo único que me queda un poco que me gustaría, bueno, más adelante verlo. Pero la verdad que os doy la enhorabuena por el software que estáis desarrollando y creo, bueno, que sobre todo es genial. Bueno, primero, pues muchísimas gracias por lo que nos has comentado. Sí, de hecho, el software, no sé cuándo lo probaste, pero en el periodo de un año pues hemos avanzado muchísimo. Hemos incluido la subestación, módulos bifaciales, la herramienta topográfica, la posibilidad de analizar los costes de cada uno de los equipos. Y bueno, hay muchas más funcionalidades que irán viniendo de acuerdo a cómo se va transformando el mercado. Respecto a la primera pregunta, en cuanto a la bancabilidad, comentarte que si tenemos nuestro modelo de producción de energía propio, sí que conozco que se ha usado también para realizar proyectos para esa bancabilidad que comentas y que también estamos trabajando en
pues ir hacia esa bancabilidad para cada vez ser más bancable. Y simplemente por ponerte en comparación con a lo mejor PVSeed, que es el actual más usado en ese sentido, pues la diferencia de producción energética usando ambos software rondaría el más o menos 2%. Y respecto a la otra pregunta, la verdad que no he llegado a entenderla bien. Si me la puedes repetir. Sí, un poco lo que decía, si podemos ver, partiendo de algún, no sé, una parcela o algún terreno, aunque no sea muy grande objetivo, ver cuando tú metes algunos inputs, ¿vale? En tu software, la manera de ejecución del programa, me imagino que será una solución directa, así que nos da un sistema con respecto a los inputs que nos has dado, o cuando hemos simulado con esas entradas que tú has considerado, ¿habría forma en el propio software de ajustar, o ya eso sería con los extraíbles que nos da el software, si ya Vale, en sí. CAD? Vale, sí, justo. Ahí lo que podríamos hacer es o bien duplicar el diseño y realizar los cambios que creamos convenientes para ver si se ajusta en mayor medida a nuestros requisitos, o también eso, podríamos hacerlo a partir de los documentos que se generan, que como todos son editables, pues manualmente también se podrían hacer pequeñas modificaciones. En ese sentido también lo que estamos trabajando es en dar más flexibilidad al usuario y es hacia donde vamos, a tratar de ir dando más detalle en cada uno de los diseños y que pues podáis realizar más modificaciones manualmente y también pues tener más capacidades de decisión a lo mejor en cada uno de los diseños. Muy bien, muchas gracias por la presentación. No sé si habrá alguna duda o alguna pregunta más que os guste realizar. Aprovechar ahora que todavía estamos dentro de la franja temporal y podéis hacer cualquier consulta. Muy bien, perfecto. Pues si no hay ninguna otra pregunta, nosotros sí que os vamos a dejar, lo haremos a través del grupo este de Teams que tenemos en abierto, los contactos con tanto los desarrolladores como con la propia empresa para cualquier información adicional que podáis tener con ellos en cuanto, pues no sé, a condiciones de contratación del servicio, a disponibilidad del mismo, a realización de pruebas dentro de los proyectos de ingeniería que estéis llevando a cabo. No sé, cualquier necesidad que podáis tener y cualquier conocimiento del software que necesitéis ampliar, pues naturalmente os dejaremos ese contacto para que podáis contactar directamente con Álvaro o con la persona comercial que se encarga de este tema para pedir la información que necesitéis y que os dejen también pues una posibilidad de prueba y de simulación con el programa. Sí, Antonio, bueno, voy a presentar un segundo en ese sentido, que se me ha pasado justo volver a la diapositiva, las dos últimas que tenía preparadas. Y simplemente era eso, comentar que tenéis la posibilidad de realizar un periodo de prueba de 14 días con la herramienta. Para ello únicamente tenéis que ir a nuestra página web retailpower.com y desde ahí pues podréis solicitar ese periodo de prueba de 14 días. Y nada, y aquí también tenéis la información de contacto por si queréis contactarnos a nuestra empresa y cualquier duda pues también la podríamos resolver. Perfecto, estupendo. Pues muchísimas gracias de verdad, Álvaro, por la presentación. A todos los asistentes, naturalmente. Sabéis que en la Escuela Internacional de Posgrado, en el área de energías renovables, también nos tenéis disponibles para lo que necesitéis, para la información, nuestros profesores, el equipo docente y académico. Cualquier necesidad que podáis tener en este sentido, pues naturalmente también estaremos encantados de poder ayudaros en lo que podamos. Ya. Pues nada más. Comentar que la promoción que está, cerca de la costa o en la sierra o dónde está. Es que lo que no. Pero está muy en el interior. Bueno,
Pero como de interior, a 30 kilómetros. Estamos ahí, creo Se había que colado se ahí. ha colado un compañero ha conectado el micrófono sin querer. Muy bien, pues nada, lo dicho, dejamos aquí la webinar. Seguro que tenemos ocasión dentro de unas semanas de realizar otra presentación similar con novedades de la aplicación y del programa. Os tendremos informados a todos y terminamos la webinar ya. Un saludo para todos y que tengáis muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, mi niño. Gracias.